Hola, a ratos parece multiplicarse el intento de muchas personas de volver a un pasado que nunca existió. En España recientemente hemos tenido el caso de un movimiento absolutamente absurdo que promueve el consumo de leche cruda, es decir, de leche que tiene el riesgo de tener varias infecciones graves que no se pueden detectar y que no basta con que el animal la vaca esté sana para poder consumir su leche. Es preferible pasteurizarla, operizarla, tratarla de manera que se eliminen los microorganismos potencialmente dañinos. Sin embargo, un grupo de personas, entre ellas gente que ha sido electa como representante del pueblo en algún parlamento autonómico, han promovido el consumo de leche cruda. Es decir, un riesgo clarísimo, demostrable para la salud, que disfrazan con la idea de que la leche cruda es natural y que es más sano, pero lo dicen porque como quien dice que habló con los pitufos, es decir, lo dicen sin tener ninguna base científica, experiencial, razonable, biológica, alimenticia, nutritiva, para decir que es sano consumir leche en un estado que puede ser muy grave para la salud. Esto se une a toda una serie de movimientos peculiares que hay contra las vacunas, contra la medicina, el movimiento por el decrecimiento económico que fundamentalmente exige asesinar a algunos miles de millones de personas en el mundo. Claro, no lo dicen así, no lo dicen, pero es la única forma en que se pueda realmente hacer esta vuelta a la ruralidad, a este campo imaginario, fantasioso, en el que creen las personas que mueven esto. Los enemigos de los transgénicos, los post-hippies que retoman las ideas de Rousseau sobre las maravillas de la vida rural, de la vida campesina, de la vida campirana, como pastorzuelos, cuando Rousseau para esto toda la vida vivió en dos grandes ciudades y nunca estuvo en el mundo rural, porque el trabajo de campo, la vida en el campo es muy dura. Sin embargo, más allá de las cuestiones de salud, más allá de las cuestiones de lógica científica, más allá de las cuestiones de las pruebas que hay de que estas proposiciones son absolutamente inanes, absolutamente irracionales y ponen en peligro la salud de muchas personas, hay un elemento de carácter social y político que esta gente siempre pierde de vista. Todos los movimientos antiprogreso, que finalmente es lo que son, dice Steven Pinker que curiosamente los progresistas o muchos progresistas son enemigos del progreso, y esto parece una contradicción en términos hasta que se da uno cuenta de cuál es el punto de divorcio. Muchos progresistas, que son progresistas políticamente, que desean el progreso social, incluso el progreso moral de su sociedad, de nuestra sociedad, son enemigos del progreso científico y tecnológico porque consideran que es la causa de todos los males. Es muy fácil demostrar que no es la causa de todos los males. Lo más tremendo es que también es muy fácil demostrar que es la causa de todos los bienes. Aneurin Bevan, Nye Bevan, como se le conocía mejor, fue el político socialdemócrata que en la Gran Bretaña fundó, instauró, legisló el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, el gran esfuerzo de sanidad pública de la Gran Bretaña, que luego fue retomado en países como España por gente como Ernest Lluch, que se inspiró en lo que logró hacer Nye Bevan para crear la sanidad pública gratuita y universal española. Nye Bevan era un gran luchador, un hombre de clase trabajadora que llegó al Parlamento y que siempre fue un luchador en pos de las mejores causas, y un hombre profundamente de izquierda, pero que hizo una observación agudísima. La libertad es el subproducto del excedente económico. Piénselo un segundo. Cuando no tiene excedente económico, cuando usted no tiene ingreso disponible, cuando todo su ingreso se va en la manutención, vivienda, alimentación, vestido, transporte, y no le queda nada, su libertad es bastante inexistente. La libertad de los pueblos que viven en la más absoluta miseria es tremendamente limitada. La libertad es el subproducto del excedente económico.
¿Y el excedente económico cómo se obtiene? El excedente económico tradicionalmente ha sido el resultado del avance del conocimiento, del avance científico-tecnológico, y cuando no había ni ciencia ni tecnología, del avance de lo que se sabía hacer. Pongo simplemente un ejemplo. Grecia vive una edad oscura hasta el siglo VIII, VII antes de nuestra era más o menos, hasta que su recuperación económica, su participación en el comercio disparan la Atenas dorada que inventa la democracia. La Atenas que además inventa la filosofía porque puede escribir la filosofía, porque el comercio le ha permitido adquirir el alfabeto de los fenicios. Es una Grecia con muchísimas deficiencias sociales y políticas. Para empezar, todos los que podían votar eran hombres libres que poseían tierras, que nunca trabajaban sus tierras. Ellos tenían esclavos que trabajaran sus tierras y que además hubieran nacido en la polis, en la ciudad-estado, para poder entonces votar en la asamblea. Pero era un gran avance respecto de los reyes que había antes. La Edad Media es un periodo de básicamente estancamiento económico que con el estallido del comercio permite la aparición del Renacimiento, del desarrollo científico-tecnológico y con él de la Ilustración. Cuando se habla de regresar al campo, se olvidan cuestiones tan críticas como la siguiente. La revolución industrial del siglo XVII, XVIII, XIX produce una clase trabajadora que sufre una explotación inimaginable para cualquiera de nosotros, inimaginable prácticamente en ningún lugar de nuestro mundo actual, con la salvedad quizás de los sitios donde aún se mantienen esclavos o donde aún no existe ningún aliento de ley y de moral. Pero en la gran mayoría del mundo se ha acabado el tipo de vida que sufría el trabajador en las empresas textiles, en las minas, en las empresas de acero durante la Revolución Industrial. Sin embargo, a esas condiciones de trabajo lamentables, de explotación brutal, de 7 días a la semana, trabajar 14 o 16 horas al día, desde los 8 o 9 años de edad, la gente iba a buscar esos empleos para huir del campo. Porque en el campo se trabajaba igual o más, pero el campo no tenía nada seguro. El hombre del campo, la mujer del campo, la familia del campo vivían a expensas de la lluvia, de las ventiscas, de los temporales, de las sequías, de las plagas, de todos los imponderables que llevaban a que además las sociedades tuvieran hambre continuamente. Las hambrunas fueron asunto de todas las sociedades hasta hace muy poco tiempo. Y la gente prefería las condiciones aterradoras de una fábrica de textiles en el Londres del siglo XVIII o del siglo XIX, o una mina de carbón, que soportar los rigores del campo, porque en la ciudad al menos ese trabajo horrible les garantizaba un salario, les garantizaba que ese salario se les iba a pagar y por lo tanto les permitía tener algo que no tenían en el campo sus predecesores, un futuro. La posibilidad de tener ese futuro es uno de los elementos que hace que los sindicatos levanten la voz y exijan mejores condiciones de trabajo y exijan participar más en la riqueza. Y aparece la jornada de 6 días, luego la jornada de 5 días, la jornada de 8 horas al día, la jornada de 48 horas y luego de 40, los derechos sindicales, la negociación colectiva, la seguridad industrial, la seguridad en el trabajo, la higiene en el trabajo, la pensión, las vacaciones, las obligaciones que aquel que emplea tiene con sus empleados. No se tiene una situación de absoluta justicia hoy, pero compararla con lo que se vivió en la Revolución Industrial es una indecencia para quienes lucharon, sufrieron, vivieron y murieron en esa Revolución Industrial. La abundancia económica que presenta el desarrollo científico-tecnológico con la Revolución Industrial, resultado de la Revolución Científica,
crea libertad, crea avances sociales, crea la posibilidad de que más personas participen de niveles de vida que antes estaban reservados a los reyes. La sanidad pública solo es posible cuando hay una sanidad, cuando se ha creado un conocimiento real sobre el funcionamiento de la enfermedad, el funcionamiento de la salud, el funcionamiento de la prevención, las vacunas, los antibióticos, todo aquello que antes no importaba que estuviera reservado solo a los reyes, porque era una medicina que tampoco servía, que mataba a los reyes, que no los curaba, porque la medicina científica existe solo desde fines del siglo XIX. Pero una vez que existe la medicina científica, entonces es posible pedir sanidad pública universal, gratuita para toda la población. Cuando no hay para qué educar a nadie, ¿qué sentido tiene pedir la educación pública? Es cuando podemos aprender y apropiarnos de la tecnología, apropiarnos de la física, apropiarnos de la química, apropiarnos de las matemáticas, apropiarnos de las capacidades de hacer cosas y de ser más libres, cuando tenemos la necesidad de exigir que haya una educación universal, gratuita y pagada por el Estado. Todo desarrollo social, todo avance moral, todo logro de los trabajadores, de las mujeres, de los homosexuales, de las variedades humanas de colores extraños o diferentes o raros o desusados en una sociedad determinada, que adquieren derechos que antes se les negaban, provienen de los avances científicos y tecnológicos. Yo puedo decir que las personas de determinado tono de piel o las mujeres o los homosexuales son inferiores o son enfermos o son distintos, pero si la biología me demuestra que son iguales, les está dando armas para exigir sus derechos y exigir que esa igualdad sea efectiva en las leyes, en la sociedad, en el trato humano y en todos los aspectos relevantes de la vida cotidiana. No hay progreso social sin progreso científico y tecnológico. No hay posibilidad de mejorar la vida de los más desprotegidos si no es con herramientas nuevas y mejores. No es posible salvar el medio ambiente si no reducimos los espacios en los que tenemos que cultivar para hoy 7,000 millones de personas, mañana 10 o 11,000, donde se espera que se estabilice la población humana. La única forma que podemos reducir los espacios de sembradío para recuperar espacios naturales, biodiversidad, etc., es mediante la biotecnología. La agroecología es extensiva, pero la agricultura intensiva tiene mal nombre por los antiprogreso, cuando no se dan cuenta que es la mejor manera de lograr objetivos para el medio ambiente. Cuando analizamos la historia y lo hacemos desapasionadamente y lo hacemos sin aferrarnos a alguna visión ideológica preconcebida, predigerida, y que se nos presenta como un dogma que tenemos que creer sin cuestionarlo, la historia nos enseña que el progreso social y el progreso económico son uno y el mismo. Por eso han fracasado todos los profetas del desastre. Desde Marx, que esperaba que la clase trabajadora fuera cada vez más pobre y la clase media desapareciera, bueno, la realidad es que lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. La clase trabajadora se ha hecho menos pobre y la clase media, las clases medias en los países más opulentos ha crecido, incluso en los países no tan opulentos ha crecido. Los profetas del desastre que decían que la sobrepoblación iba a provocar hambrunas donde morirían miles de millones y sugerían mejor dejar morir a la gente en la India porque ya no los podemos salvar, y la biotecnología los salvó. Esa idea quizás tenemos que difundirla más. Primero, reflexionar sobre ella y luego comentarlo con la gente a nuestro alrededor cuando dicen que el progreso es la causa de todos los males. ¿El progreso es la causa de todos los males o es la causa de todos los bienes? ¿El progreso es algo a desechar o es algo a optimizar? Los logros que ha obtenido el ser humano cuando miramos hacia atrás no son lo suficientemente impresionantes como para tratar de hacerlos mejores, de tener mejores avances, menos dañinos y más benéficos en el futuro. Renunciar a todo lo que se ha conseguido para ir a un pasado que era mucho más horrible. Si lo pensamos, solo podemos llegar
a una conclusión. Sin progreso científico y tecnológico, el progreso social, el bienestar de todos, simple y sencillamente es imposible. ¿No cree usted?